Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta enseñanza muy controversial. ¿Por qué? Porque es algo muy diferente a lo que nos han enseñado siempre. Me han hecho preguntas, pero sobre esta perspectiva escatológica. Pero si la gente no mira desde la enseñanza 1, ya hoy comenzamos con la 24, va a ser muy difícil. Me toca explicar muchas cosas que ni me acuerdo. Entonces, muy importante mirarlo. Pero los que estamos estudiando, pues estamos al tanto y podemos entender de que el Señor venía a cumplir todos los propósitos del Padre, a cumplir todas las profecías, el 100% de las profecías que hablaban de Él, según lo dice textualmente el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, el Mesías ungido, Emanuel, Dios hecho hombre. Entonces, muy importante que Él dijo en Lucas 24, 48 en adelante, Él dice que era necesario que en Él se cumpliera todo lo que estaba escrito en los 5 libros de Moisés, en los profetas y en los salmos, en el Tanakh. Y lo confirma Pablo, lo confirma Pedro, lo confirman los apóstoles, lo confirman en la cruz. Todo lo he terminado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces el Señor cumplió a la perfección todo lo que era profético y escatológico para su venida hace 2000 años, en el cual Él iba a hacer un cambio de reino, del reino de Israel al reino eterno de Cristo, como lo profetiza en Daniel 2:44. Dice que su reino no sería dejado a otro pueblo, porque Él se lo había dejado a un pueblo, sino que ya el reino no se lo iba a dejar a nadie, sino que el rey iba a ser Él, y él a través del Espíritu Santo era el que iba a administrar el reino. Por eso es que si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, si el Espíritu Santo no dirige nuestra vida, entonces es imposible que estemos bajo el reinado de Cristo, porque es un reino espiritual, y el que lo gobierna es el Espíritu Santo. Entonces Él es el que nos guía a toda la verdad, es el que nos enseña todas las cosas acerca de Cristo, acerca del Padre, es el que nos lleva a vivir en comunión con Dios, es el que nos lleva a vivir para la gloria de Dios, el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que Él estableció un reino y lo dejó. Por eso es que hoy en día yo siento que estoy bajo el reinado de Cristo, bajo el reinado del Espíritu, y todo cristiano lo debe sentir. Es muy importante porque Él lo estableció, no lo va a establecer. Entonces, una perspectiva escatológica. Entonces, cuando Él venía, había un pacto, un nuevo pacto, había una antigua alianza que terminó con Juan el Bautista, y comenzó una nueva alianza en Cristo a través de su preciosa sangre y el evangelio del reino. Por eso había un templo y Él estableció otro templo. Vosotros sois el templo de Dios vivo. Había un sumo sacerdote de carne y hueso pecador, y Él se estableció como el sumo sacerdote eterno. Entonces, y todo, había una ley, y Él nos estableció en la ley de la libertad. Entonces, por eso es importante. Había un sacerdocio levítico de carne, y ahora Él estableció un sacerdocio eterno en Él. Entonces, muy importante, y todo eso se tenía que cumplir en su venida, y a la perfección. La Biblia lo muestra, como lo estamos estudiando. Entonces, esta perspectiva escatológica de esta enseñanza del rico y Lázaro, la venimos viendo enseñanza tras enseñanza. Hoy vamos a ver algo muy fuera de lo común, muy importante, porque nos vamos a centrar en las creencias del rico. Acuérdese que el rico, el Señor lo vistió para poder mostrarlo y sacarlo a la luz, desvestirlo. Lo vistió de púrpura y de lino fino. Lino fino era el material que utilizaban en los calzoncillos y en toda la parte de adentro, que no podían sudar. El lino fino
lo exigía el Señor para ministrarlo a él. Entonces a ellos los vistió de púrpura del gobierno, aquellos que debían ser maestros, pastores y los guías y líderes del pueblo, pero que no lo fueron. Aquellos que le debieron haber dado la palabra al pueblo, pero que no se la dieron, sino que la torcieron, como lo vimos la semana pasada y lo hemos visto en todos estos días. Entonces, muy importante que podamos seguir entendiendo esta enseñanza para que cada vez salga más a la luz ese rico de esta parábola. Y Lázaro, por supuesto, que es el Eleazar en hebreo, que es el pueblo que buscaba la ayuda de Dios, aunque ellos corrompieron al pueblo en general, como lo enseña el Señor y como lo vimos la semana pasada, y vamos a repasar algo ahora. Entonces, muy importante que continuamos con esta muy importante enseñanza, muy profunda enseñanza escatológica, en la perspectiva escatológica, no en lo que nos han enseñado, de que uno se muere y al instante se va para una parte o para la otra, la vida después de la muerte, los dos estados, un estado en un infierno, otro inmediatamente, la condenación eterna en el segundo que uno muere, o la presencia de Dios en el mismo segundo, que la Biblia niega todo eso, pero eso lo vamos a reconfirmar a través de la palabra. Entonces, vamos a leer en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, de su Santo Espíritu. Vamos a leer Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Aquí es donde está, como el Señor lo saca a la luz, porque estaba bien escondido, muy escondido. Verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro, Eleazar o Eliezer, o el que busca la ayuda de Dios, o el que necesita ayuda de Dios. 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pues hay otro sitio, hay otro tipo, otra figura que el Señor nos muestra aquí. Un seno de Abraham, que esa es la única parte en donde se menciona esta palabra en todas las escrituras. En los 66 libros solamente se menciona en este verso 22. Ni para atrás, ni para adelante. Hasta Génesis y hasta Apocalipsis se menciona, solamente se menciona una vez en un versículo, el versículo 22. De los miles y miles de versículos que tiene la Biblia, se menciona solamente en un versículo. ¿Por qué? Porque es una figura que el Señor está utilizando. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ahí está, una creencia que ellos tenían, que ahorita vamos a mirar, pero no alcanzamos a ver esto. Alzó sus ojos, o sea que murió, y después de que murió, alzó sus ojos, estando en tormento. O sea que la enseñanza que nos han dado aquí inmediatamente para el tormento, conocimiento, entendimiento, odio, porque inclusive los de Apocalipsis 6:10 dicen que tienen odio. ¿Hasta cuándo, Dios fiel y verdadero, no nos vas a vengar? ¿Hasta cuándo? La pidiendo venganza, dice que en el cielo. Entonces, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, aunque dice que hay una gran cima de separación, dice que lo vio de lejos. ¿Qué tan lejos estaría? Que le habló así normal, y él lo entendía, y concertaron un diálogo entre él y Abraham. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, gracias por lo que nos vienes enseñando y lo que nos vienes mostrando a través de tu palabra, interpretando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el entendimiento, Dios, que viene dando a mi vida y a todo aquel, Señor, que escudriña tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Muy importante, esta parábola, si usted lo mira bien, fue la última confrontación, lo último, antes de morir el Mesías, que tuvo con esa cúpula. La última confrontación fue esta. De ahí, después, es que él resucita a Lázaro. Y la resurrección de Lázaro es la dinamita, es el detonador que invade sus corazones y sus vidas de odio contra él, contra el cristianismo, contra el reino que él venía a establecer, contra la palabra que él venía, contra el nombre que él venía, contra sus discípulos, sus apóstoles, contra todo lo que se llama Dios. Fue que
esa resurrección de Lázaro desembocó en el odio más terrible que se haya mostrado en la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Odio hacia el Dios eterno, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esta es la última, ya aquí fue la última confrontación. No le busque por otro lado, hermanos. Lea bien Lucas, y lo que sigue después de esto es que mandan, dicen, este hombre hace muchos milagros porque resucitó a Lázaro. Porque si usted se lee bien, en Juan capítulo 11, verso 48 en adelante, se va a dar cuenta de que ellos, por la resurrección de Lázaro, es donde se reúnen y dicen, ¿qué haremos? Porque este Jesús hace muchos milagros. El milagro que hizo fue que resucitó a Lázaro, el de la parábola. Y entonces, ¿qué haremos? Si no lo matamos, si lo dejamos así, vendrán los romanos y destruirán nuestro templo, el lugar donde les entraba dinero por montones, porque él mismo los acusa a los escribas y fariseos, a la cúpula gobernante, a los ancianos, al sumo sacerdote, a los principales sacerdotes, a los intérpretes de la ley, los acusa de que habían convertido el templo que estaba a cargo de ellos eran los que manejaban el templo, el sumo sacerdote para abajo, de que habían convertido el templo en una casa de negocios, una casa de cambios, una casa de comercio. Claramente lo hemos leído cuando estudiábamos Coquito en la iglesia. Entonces, esta parábola fue la confrontación final, la última, entre la fe de Abraham o la palabra del Dios vivo, o la palabra del Dios eterno, o el verbo de Dios que es Cristo, la confrontación final, y las creencias o la fe de esa cúpula gobernante del primer siglo. Una confrontación entre dos fes, entre dos conocimientos. Mire, esto lo llevamos para el Edén y es el mismo. Una confrontación entre el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios, y el árbol de la vida, el árbol de la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Lo mismo exactamente. Aquí ellos montan su sistema de fe, su sistema de creencias, su sistema de mandamientos de hombres, la pluma mentirosa de los escribas, como los define el Señor en Jeremías 9:9, y la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Confrontación final aquí entre dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios, que es lo mismo que se dio en el Edén. Muy importante, ojo, en esta parábola, porque lo que se desató después por haber resucitado a Lázaro es todo. Lo que terminó al final, como el Señor los confronta aquí, en el año 70, cuando todos ellos fueron destruidos y todo ese país fue destruido y la ciudad fue destruida y fueron llevados esclavos a Egipto y a Roma. Muy importante. Ojo, judíos del primer siglo, judíos después del año 70, no tienen nada que ver con esto, ni con ninguna acusación, ni con ninguna cosa que tenga la gente o las religiones contra ellos. Todo eso es grave delante de Dios. Estamos hablando de un contexto del primer siglo, cuando estaba Jesucristo y cuando Él confronta a los de púrpura y de lino fino. Muy importante como los confrontó todo el tiempo, como lo hemos visto. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Muy importante. Imprescindible, hermanos, entender que para el rico había dos Torás. Esto es, hermanos, muy importante entenderlo. Él tenía dos Torás. La Torá escrita, que la aceptan como la ley, que lo llaman el Tanakh, no solamente la ley de Moisés, sino, como les dice el Señor, los profetas y los salmos, y como les dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces ellos tenían dos Torás, muy importante. Esto es fundamental, imprescindible, obligatorio entenderlo, que ellos en el primer siglo tenían dos Torás. Ojo, hoy 2021, hoy, mayo del 2021, los que se llaman hoy judíos, los que tienen el judaísmo
como su religión. Tienen dos Torás. La escrita, que para ellos no significa nada, y la oral, la que ellos llaman oral, que dicen que Dios se las dio en el monte Sinaí, la Torá oral, aunque, ojo, el Señor lo riega rotunda y categóricamente en Jeremías 31, 31 al 33. Ahí es donde Él dice que por primera vez, con el Espíritu Santo, es la única forma que el Señor escribe sus leyes, pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón, como lo prometió ahí en el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo y bajo la venida del Espíritu Santo con la sangre de Cristo, a redimirnos, a ser los hijos de Dios. Entonces ahí es donde el Señor dice que ahí Él pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón, Torá oral. Solamente con el Espíritu Santo. Antes, en el Primer Testamento o Antiguo Testamento, no existía el Espíritu Santo viviendo en la vida de las personas, jamás. Entonces el Señor dice claramente: haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos pisotearon, invalidaron, tiraron tras sus espaldas, y yo me desentendí de ellos. El nuevo pacto dice: pondré mis leyes en vuestras mentes y las escribiré en vuestros corazones. Eso solo lo lograba Dios con el Espíritu Santo. Así que cualquier Torá oral que ellos mencionan es totalmente antibíblico y como tal es una ofensa al Dios vivo. Entonces, muy importante, pero de todas maneras ellos tenían dos Torá, y se los voy a mostrar aquí, por supuesto, en un pequeño videíto. Mientras comparto, usted lo va a poder ver. La Torá oral que ellos decían que Dios les dio en el monte Sinaí y la Torá escrita. Muy importante. Entonces, si no entendemos que para el rico había dos Torás, porque ellos, el enemigo ha sido mentiroso toda la vida, dice que padre de mentira. Ellos usan el nombre Torá para identificarse con Dios, pero Dios no los identifica, porque Dios únicamente identifica a aquel que se sujeta y se somete a sus mandamientos, no más. Dios los acusa de que no se sometieron a los mandamientos de Dios y que antes los invalidaron con sus propios mandamientos, su propia Torá oral, que después se llamó Talmud. Muy importante que entendamos esto, es fundamental. Esto echa por tierra toda cantidad de enseñanza que hacen hoy en día para alabar todas esas mentiras en pro de un Israel hoy, que no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no existe. Pablo claramente dijo: ya con la sangre de Cristo, el establecimiento del reino, de un nuevo sumo sacerdote, de un nuevo sacerdote, de un nuevo pueblo de Dios, el que nació el día de Pentecostés, en un día, con eso ya no hay judío ni griego, ya lo único que hay es pecadores, y la iglesia del Dios vivo constituida por judíos y por gentiles que se arrepintieron o que nos arrepentimos y vinimos a formar parte del reino de Dios como piedras vivas, y Él es la piedra angular, la que sostiene todo el templo. Él es el templo de Dios y nosotros somos parte de ese templo como piedras vivas, según lo dice el Señor en Efesios. Entonces, muy importante, que es imprescindible que para el judaísmo existían dos Torás. Nuevamente lo repito, dos Torás, como si fueran dos Biblias, porque ellos confunden las cosas para que la gente les crea. Pero la verdadera Torá o la verdadera Biblia de ellos, como lo dice el video, es, como lo dicen ellos, como lo dice la cabeza más grande del judaísmo ortodoxo hoy a nivel mundial, es el Talmud, los 36 tomos. Ojo, muy importante, que esa era la fe del rico. Por eso es que el rico no aceptó la fe de Abraham, la palabra de Dios, Moisés y los profetas. No aceptó a Cristo, no aceptó el establecimiento del reino, no aceptó nada. ¿Por qué? Porque tenía su propio reino, su propio templo, su propio pueblo, su propio sumo sacerdote, su propia Torá oral o Talmud, que dicen ellos que Dios se las dio en el monte Sinaí, lo cual es totalmente antibíblico, como lo asegura Jeremías 31, 31 al 33, donde para poder
tener la Torá escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y pasarla oralmente, se necesitaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muy importante, hermanos, que podamos entender esto. Si no entendemos esto, realmente no podemos entender nada, hermanos, nada. Imprescindible entender que para el rico había dos Torás: el Tanakh, o palabra del Dios vivo, la palabra escrita, la que él le dio a Moisés, la que después a través de Moisés dice que Dios le levantará un profeta como él, que les dé la palabra como Moisés, y la Torá oral o Talmud, que después se convirtió en los escritos o tradiciones o costumbres de los escribas, de los ancianos, de los intérpretes de la ley, que eso fue lo que le dejaron a ellos. Así que muy importante que entendamos, tanto el rico de hace 2000 años, el que el Señor, que su audiencia lo dice claramente en el verso 14, que eran escribas y fariseos, los fariseos que se burlaban de él. Así como el judaísmo de hoy 100% considera al Talmud, su Torá oral, la única y verdadera Biblia. Muy importante, como lo vamos a ver en un minuto, demora 1 minuto y medio en el siguiente video. Por favor, pongámosle atención. Después de la salida de Egipto, hace más de 3000 años, Akadosh Baruj Hu nos reunió a más de 3 millones de Yehudim en el famoso Har Sinai para entregarnos la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es la que está ahora mismo en los Aron HaKodesh de todas las sinagogas del mundo. La Torá oral se transmitió desde Moshe Rabbenu hasta el final de los tiempos del rey Shlomo de forma oral. Se fue transmitida verbalmente y estuvo mantenida en la memoria de todos esos Yehudim durante más de 800 años. Habían transcurrido 1500 años desde que Akadosh Baruj Hu nos entregó la Torá oral en el monte de Sinai, cuando Rabbi Yehudá Anasí, asustado porque se perdiera de la memoria del pueblo de Israel esta Torá oral, decidió poner por escrita la Mishnah. A partir de entonces y hasta el año 540, se puso toda la Torá oral por escrito, de la mano de Rabbi Yehudá Anasí por la Mishnah y de la mano de Rabina y Ravashi, lo que es la Gemara. Esa Mishnah y esa Gemara en conjunto es lo que forma hoy en día lo que llamamos el Talmud babilónico, el Talmud de Babel. El Talmud es hoy en día la base de toda la jurisprudencia judía. Es lo que es la verdadera Biblia judía. Es lo que realmente nos conecta con ese evento en el que estábamos los 3 millones de judíos en el momento que Akadosh Baruj Hu nos reunió en el Har Sinai hace más de 3300 años. Todo lo que es judaísmo está dentro de este Talmud y todo lo que no está en el Talmud no es judaísmo. Por eso es que el Talmud se le llama hoy en día la Biblia judía. Vimos cómo este señor, que es la cabeza más grande a nivel mundial del Tashema o Talmud en español, del cual ya en Panamá les aprobaron como 3 o 6 horas semanales de Talmud, y la idea es expandirlo por todo el mundo. Inclusive usted lo pueden conseguir gratis, yo lo tengo, para adoctrinar a la gente en su Torá oral o Talmud, como él lo aseguró ahí, su única y verdadera Biblia. Esa misma es la que el primer ministro Netanyahu aseguró y le pidió al Neset o parlamento judío, que quería que aprobaran el Talmud como la única constitución del Israel del Medio Oriente. ¿Sí ve usted? El Talmud, la Torá oral. Y usted enseguida va a ver lo que dice el rico o la fe del rico, por la que le dijo no al padre Abraham, al padre de la fe, que la fe de Abraham, en la fe de Abraham se sustentaba toda esa nación en el primer siglo y de ahí para atrás. Toda esa nación a través de los años desde que salieron de Egipto y el Señor les dio la Torá en el monte Sinai, todos ellos dependían 100% de la fe de Abraham. Inclusive todas las naciones del planeta Tierra que quieran venir a Dios, a ser hijos de Dios, necesitan
la fe de Abraham. Entonces todo el mundo necesitamos la fe de Abraham, y a la fe de Abraham ellos le dijeron que no. Muy importante que entendamos estas maravillas, hermano, que nunca, jamás, ni una vez nos las han enseñado, jamás. Entonces, tanto el rico de hace 2000 años como el judaísmo de hoy, como lo acabamos de escuchar y ver por la boca de este señor ortodoxo, de que el judaísmo es su única y verdadera Biblia, y que toda la jurisprudencia del judaísmo se basa y se mueve en su única y verdadera Biblia, que es el Talmud, y de la que Netanyahu dijo que quería que el parlamento o el senado, que se llama el Knesset en Israel, allá en el Medio Oriente, aprueben el Talmud como la constitución de todo ese país. ¿Sí ve usted? Muy importante, porque vamos a seguir viendo cosas que el rico creía y que se hacía matar, porque había una confrontación en el rico y Lázaro. Lo que hay es una confrontación de vida a muerte entre la fe del rico, su fe oral, su Talmud oral, mandamientos de hombres, costumbres y tradiciones de los ancianos, y la fe de Abraham, que era la fe de Cristo, que era la fe de Pablo, y que es la fe del reino, el evangelio del reino. Muy importante, hermanos, preciosa es la palabra del Señor, muy importante. Por eso es que es tan poderoso, hermanos, el no del rico. Miren, no me he podido salir de aquí. El no del rico es tan poderoso porque su Torah oral, o el Talmud, o los mandamientos de hombres, o las costumbres de los ancianos, competía a muerte contra la palabra de Dios, la fe de Abraham. Muy importante. ¿Por qué Abraham está ahí? Porque Abraham representa la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios, y Dios por su fe le fue contada por justicia, lo justificó y puso en Abraham como padre de todas las naciones que creerían en el Mesías, porque sin el Mesías la fe de Abraham no funciona. Por eso es que claramente el Señor le dice en Génesis capítulo 12 que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero Gálatas capítulo 3 versos 16 y 17 dice claramente lo siguiente. Muy importante, hermanos, que podamos entender estas cosas tan preciosas, porque si no entendemos esto, hermanos, entonces no vamos a entender nada. Ok, mire aquí, Gálatas 3, 16 y 17, mire. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, que Scofield, el que escribió ese tratado o ese comentario bíblico que lo pegó a la santa palabra de Dios, Scofield, él dice que esas bendiciones eran para ellos, para el pueblo. Pero mire cómo dice Dios, hermano, Dios, no Scofield ni ningún otro pastor. Como está esto lleno, este planeta Tierra, de pastores que alaban a un Israel hoy en día en el desierto, que totalmente nada que ver con la Biblia. Mire, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente, ojo, no dice a las simientes como hablando de un país de 3 o 4 o 20 millones, no dice a las simientes como si hablase de muchos, ¿sí ve? Sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Sí ve? Entonces, muy importante que todas las promesas de Abraham estaban en Cristo. Por eso cuando él se les apareció ahí en Lázaro del rico y les da esta parábola a su audiencia, él les dice: la ley y los profetas vinieron hasta Juan. Ahora todas las promesas están en mí. Yo soy la simiente de Abraham. Yo soy el hijo de David. Muy importante. Por eso es que es tan poderoso el no del rico, porque su Torah, su Talmud competía a muerte contra la palabra de Dios, contra el Hijo de Dios, contra los discípulos del Señor, contra el reino de Dios, contra la teocracia de Dios. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. El no del rico
tipificaba algo muy grave, gravísimo, tan grave como del cielo al infierno, así esa distancia infinita. Por eso dice que hay el mismo Abraham, el Señor usa esa tipología de Abraham, dice que hay una cima infranqueable, imposible de pasar, infinitamente separada, eternamente separada entre el rico y Abraham. Muy importante, entre la fe del rico y la fe de Abraham. La una lo llenó de llagas a él y al pueblo al que ellos le imponían la Torá oral o Talmud, y la otra era el Evangelio del Reino que el Señor lo esparció con amor a través de sus discípulos. Muy importante, esa cima infranqueable, un abismo infranqueable. Entonces, el no del rico era muy grave para el Señor Jesucristo, porque él esperaba. Cuando vino Juan fue enviado, Juan el Bautista, para que le preparara el camino al Señor. Y él vino y les predicaba, y ellos se ofendían contra Juan el Bautista. Y él mismo los trató de serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la ira venidera y de la condenación del infierno? Que es lo mismo que los trata el Señor Jesucristo en Mateo 23. Serpientes, generación de víboras, el mismo lenguaje. ¿A quiénes? A esa cúpula, no al pueblo. Muy importante. Ya que en ese no del rico estaban escondidas todas sus creencias, todo lo que él creía era terrible, lo que estaba escondido ahí. Enseguida vemos algunas cosas terribles, hermanos, muy importante. Y por supuesto la obediencia ciega a su Torah oral o al Talmud o a los mandamientos de hombre, contra el Señor Jesucristo, contra sus profetas, contra Dios, como lo dice claramente en el contexto, en este mismo contexto, el contexto escatológico de hace 2000 años y profético. Segunda de Tesalonicenses 2, 2 al 4, que se opone a Dios, que se levanta contra Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios, contra todo lo que le hace culto a Dios, que se sientan en el templo de Dios como dueños, como si fueran Dios. Muy importante, hermano, no ningún diablo, unas personas que tenían esa fe y que después les dice en otro lugar, les dice, ustedes son hijos del diablo. Ojo, judaísmo del primer siglo. Después del año 70, el que acuse a algún judío de algo, o que se llame judío hoy en día, o después del año 70, es grave contra Dios. Grave, porque están cometiendo una injusticia. Porque después del año 70, lo único que son es gente pecadora como todos nosotros. Eso es todo, no más. Muy importante que entendamos la palabra del Señor, hermanos. La creencia de la cúpula, de los fariseos, de los escribas, del sumo sacerdote, de los principales sacerdotes del Sanedrín, era absolutamente antibíblica, porque ellos tenían una Torah oral, como lo acabamos de ver, como usted lo escuchó a este caballero, a este judío ortodoxo, que es la cabeza principal a nivel mundial del Tashema o el Talmud en español, para esparcir sus creencias, que son las mismas creencias, 36 tomos de mandamientos de hombres, de disertaciones entre ancianos, trata explicando, dizque la Torah de Dios. Entonces es muy importante, porque el Señor los acusa, ya lo vimos la semana pasada, en Mateo 23, capítulo 1 al 4, de que se sentaron con la máxima en la cátedra de Moisés, que le correspondía a él, al que les estaba hablando, al Mesías. Él era el profetizado que se sentaría como profeta en la cátedra de Moisés, o sea, a dar la palabra de Dios. Ellos lo quitaron a él y dieron su propia palabra. El Señor los acusa a él. Y que les imponían al pueblo. Ojo, muy tremendo. Entonces, toda esta creencia era totalmente contraria a la Biblia, a la palabra de Dios, a la palabra escrita y al Mesías de Dios, al Mesías judío, al que era la palabra de Dios, al que vino en las palabras de Dios y en las obras de Dios, como lo aseguró, que lo creían ellos, el mismo Nicodemo. Dijo, sabemos, o sea, la cúpula, porque él era miembro de la cúpula, sabemos. Nosotros los fariseos y los saduceos sabemos, porque él era fariseo. Pablo era
Gamaliel era fariseo, toda esa cúpula era farisea y saducea, el sumo sacerdote era saduceo. Entonces, y le dijo a Jesucristo cuando se le apareció en Juan 3, sabemos, tenemos en conocimiento que tú vienes de Dios, ¿sí ve? Porque todo lo que tú haces, todos los milagros y las maravillas que tú haces, son de Dios. No las puede hacer nadie si no es de Dios. Ellos reconocieron, pero después, mirando, comparando entre ese hombre, Jesús, y entre sus posesiones, sus riquezas, y su poder sobre esa nación, sobre el pueblo, decidieron matarlo. Muy importante, hermanos. Así que es importante que entendamos, esta palabra es demasiado profunda, demasiado. Por eso no la puse de primero, sino que va ya de 24, hoy es la 24ª. El Señor usó tipos y sombras en esta parábola para sacar a la luz, mostrar la verdad de las sutilezas y la hipocresía de esa cúpula. Muy importante, sutileza e hipocresía, porque por un lado decían que amaban a Dios, pero por otro lado se iban contra Dios. El Señor claramente dice, y ya lo he puesto, aunque había hermanos que defienden lo contrario, el que a mí me aborrece, a mi Padre aborrece. El que a mí se opone, a mi Padre se opone. Muy importante, hermanos. Ellos decían amar a Dios y decían que esperaban al Mesías prometido. Por eso cuando el sumo sacerdote lo confrontó, le dije, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías prometido? Le dijo, sí, yo soy. Pero ese mismo que lo está entrevistando a través de la boca de Nicodemo reconoció que ese venía de parte de Dios, y que todas las obras y palabras que él hablaba, que había venido como maestro, dice, no puede ser otro sino alguien que viene de Dios. Ellos reconocían, mas sin embargo era tal su poder y su amor por el dinero. Por eso le dijo por allá en Lucas también 16, no poder servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y lo confronta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Le digo, yo lo soy. Y ahí mismo rasgó las vestimentas, o sea, rompió, quitó el sumo sacerdocio y el sacerdocio levítico para siempre, eternamente. Muy importante, porque lo que hay hoy en día es una mentira, porque claramente dice Esdras capítulo 6 o capítulo 7 y Nehemías capítulo 6 o capítulo 7 verso 63, algo así, dice que sin genealogía todos los que se estaban haciendo pasar como sacerdote, dice que fueron echados del sacerdocio porque no podían comprobar que en la genealogía venían del sacerdocio. Y hoy en día, como ellos, Tito les quemó todos los documentos, no quedó prueba de uno solo. Entonces hoy en día ellos se nombran como si fueran levitas, como si fueran de Judá, como si fueran lo que quiera. ¿Por qué? El Señor acusa a ellos que eran hijos del padre de las mentiras. Ojo, muy importante. Y lo mismo que está lleno el Talmud de todo eso, de esa época y de ahora. Aunque los de ahora no tienen nada que ver con la Biblia. No importa. Si ellos tienen eso y llevan el Talmud y lo estudian, ok, no hay problema. No importa. Son gente libre, dignos de su trabajo, dignos de todo, como nosotros somos dignos de lo nuestro. Nosotros no podemos señalar a nadie, porque lo que estamos hablando aquí es del siglo primero, cuando estaba el Mesías, hasta el año 70. A partir del año 70 esto se cerró. Muy importante. ¿Hay profecías por cumplirse? Sí, pero con respecto a esto, la ley y los profetas para ellos era únicamente hasta Juan, y ahí se tenían que convertir a él, ¿ok? O sea que todo lo que hay hoy en día, nada que ver. Así que ellos decían amar a Dios y esperar al Mesías prometido, pero Jesús confronta su total hipocresía usando tipos. Por eso, cuando le está hablando de escribas y fariseos, que era esa cúpula, usa un rico, pero ellos entendían, como lo vimos la semana pasada, que ellos entendían que todas las palabras que él usaba a ellos, hablaban era de ellos. Ellos entendían que ser rico eran ellos, porque ellos vestían de púrpura y de lino fino. Ya lo vimos, hermanos, la semana pasada. Por favor, repasemos. Muy importante. Y usa tipos y a través de los tipos saca a la luz toda la hipocresía que a nosotros nos la escondieron por siempre. Es ahora que estamos viendo esta luz. ¿Cómo? Permitiendo que la Biblia interprete la Biblia. Todo es por la Biblia. Es imposible refutar estas verdades que la Biblia explica para niños. Muy importante. Entonces el Señor usó estos tipos. El no del rico es un tipo que está escondido ahí. Mire,
Simplemente leímos cuántas veces en cuántos estudios, cuántas predicas nos hablaban del rico y Lázaro, y ya todos lo llevaban. Uy, hermano, que tremendo, que me tengo que arrepentir, porque si me muero, hermano, me voy inmediatamente para el infierno. Tremendo, hermano, cómo hemos corrompido la palabra del Señor por permitir interpretaciones privadas dentro de la palabra que es santa. Entonces, mire cómo el Señor los confronta. Marcos 7:6. Miremos muy bien. Jesús les dijo: hipócritas. Él está hablando a esa cúpula, lea los versos anteriores. Bien profetizó de vosotros el rico, de púrpura y de lino, no del pueblo, sino de vosotros, de los que debían haber sido los pastores, maestros y guías del pueblo. Romanos 2:17 al 24, muy importante. Los que tenían la gloria, las promesas, los pactos, la ley, al Mesías, el culto, la gloria, todo lo tenían, todo era de ellos. Los patriarcas, ellos que eran la cúpula, el Señor les dice aquí: hipócritas, doble cara, doble cara. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón talmúdico, porque tenían su propia Torah, por eso le dijeron no a Abraham, no a Moisés, no a los profetas, no al Mesías que les está dando la parábola, no a los apóstoles. Ojo, Pablo era uno de esos. Mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque tenían otra fe, tenían dos Torás. Ellos dicen que la Misná eran interpretaciones de la Torá de Dios, o del Tanakh, o Antiguo Testamento. Pero el Señor les dice: ojo con ellos, en Mateo 23. Porque les leen una cosa pero les interpretan otra. Ojo con eso. Y les dice: ojo con la levadura de los escribas y de los saduceos, de los fariseos. Ojo con esa levadura que los va a corromper. Eso les produce llagas eternas, los hace enemigos de Dios y de mí. Jesucristo claramente los dijo cuando habló de la levadura. La levadura es un cáncer espiritual, como ya lo vimos, hermano, y de pronto repasamos algo muy importante. Entonces, muy importante, el Señor lo usa. En el verso 3, aquí acabamos de leer el verso 6, que los llama hipócritas. En el verso 3, tres versos atrás, les dice Jesús: mire, porque es muy importante entender la Biblia, hermano. Ir para adelante, ir para atrás, volver adelante, estar así, escudriñando las Escrituras. Como dice el Señor: bienaventurado el varón o varona que no anda en pecado, en fin, que anda en comunión con Dios. Y que en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita, escudriña, cava, ahonda, de día y de noche. Eso es meditar. Meditar no es leer y seguir para el próximo verso, jamás, hermanos. Les dice Jesús en el verso, allá en el verso 3, nos devolvimos 3 versículos: porque los fariseos, y mire la palabra, y todos los judíos, Jerusalén, Judá, a los que él vino, a todos en general, porque los fariseos, toda la cúpula en general, y los judíos en general, ojo, se aferraron a la tradición de los ancianos, que el Señor la llama en Jeremías 8 la pluma mentirosa de los escribas. ¿Sí ven? En el verso 6, en el verso 7, en el verso 3, en el verso 6 los llama hipócritas, porque tenían 2 Torás, o supongamos 2 Biblias, pero no eran Biblia, y no, que lo que ellos llaman Torá no es Biblia. Es una manera de hablar para que la gente crea que es la Biblia, pero es una mentira. Ya lo vimos en el video. Este señor aseguró que su única y verdadera y eterna Biblia es el Talmud, la Misná y la Gemara, 36 tomos. Muy importante. O sea, mandamientos de hombres, no inspirados, lo único que inspirados son los 66 libros de la Biblia. Lo otro es mandamientos de hombres. Muy importante. Jesús les dice: porque los fariseos y todos los judíos. Pero yo me pregunto: ¿y por qué, hermano? Todos los judíos, pero usted no dice, pues, hermano pastor, de que el Señor fue a confrontar esa cúpula, los escribas, los fariseos, los saduceos,
hermano, los principales sacerdotes, el Sanedrín, los ancianos, los intérpretes de la ley. Sí, pero acuérdese que el Señor claramente les dice en el verso 13 de que ellos le impartían, repartían esos mandamientos de hombres a todo el pueblo, se los imponían. Ojo, les dice Jesús, porque los fariseos y todos los judíos, todos se aferraron a la tradición de los ancianos, pluma mentirosa de los escribas. Entonces, ¿por qué dice aquí que todos los judíos, o Judá del primer siglo, se aferraron a la tradición de los ancianos? Porque en el verso 13 dice que los mandamientos de hombre y las tradiciones que ellos transmitieron. Mire, verso 13 de Marcos 7, invalidando, haciendo vano, pisoteando, tirando tras sus espaldas, ¿qué? La palabra de Dios. Ojo, palabra del Dios eterno, de Yahweh, de Elohim, de Hashem, el nombre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, Talmud, Torah oral, como lo acabó de afirmar este señor en el video que usted vio. ¿Vio? Y oyó. Y lo puede buscar en internet, están a nivel mundial. Ya están en Bogotá también. Entonces, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Sí ven? Se la transmitieron al pueblo, como ya les he puesto versículos. Como cuando iban pide Pilato que a quien sueltan, si a Barrabás y al pueblo, y ahí mismo dice que ellos le transmitieron a todos, le dijeron, no, ustedes tienen que decir que suelten a Barrabás y que lo crucifiquen a él. Y eso fue lo que hicieron y quedó escrito. Ya yo se lo leí, por amor de Dios, hermano. Por eso es que dice el verso 3 que los fariseos, miren, ¿por qué? Porque ellos transmitieron, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición o con vuestro Talmud o con vuestros mandamientos de hombres o costumbres que habéis transmitido, la transmitieron al pueblo. Por eso le transmitieron a mí, por ejemplo, al yo venir y hacerme un amigo de un testigo de Jehová y él comenzar a enseñarme, me está transmitiendo todo ese cáncer, todas esas llagas que van a contaminar mi vida. Eso el Señor los acusa en Mateo 23, vuelva y léalo por amor, hermano, por amor de Dios, para que entendamos, como para niños esto. Por eso dice que les dice en el verso 3, los fariseos y todos los judíos se aferraron a la tradición de los ancianos que ellos les transmitieron. La cúpula, que debieron haber enseñado la palabra de Dios, como lo dice Malaquías 2:7, que el pueblo debe guardar, debe obedecer la sabiduría de Dios, hermano, porque de la boca de ellos el pueblo recibiría la ley. Lo único que les daban eran mandamientos de hombres que les transmitían. Jesús los acusa de eso, hermanos, para niños. Verso 8 de Marcos 7, porque dejando, mire, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Torah oral, Talmud, mandamientos de hombres, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Sí ve? Y eso sigue hoy en día, porque todo eso es lo que es judaísmo. Pablo los acusa. Pablo, que fue parte de toda esa banda, de asesinos, como Pablo mismo los describe, que enseguida lo volvemos a leer. Pablo era uno de esos asesinos. Pablo era la mano asesina de ellos, uno de ellos, porque enviaba no solamente a Pablo. Entonces, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Sí ven? Talmud, lo que este señor en el video asegura, que es su única y verdadera Biblia, la Torah oral, que dicen ellos que Dios se las dio, paralelamente les dio una palabra escrita de Moisés y paralelamente les dio una Torah oral para que quedara en la mente y en el corazón de ellos. Hermano, totalmente antibíblico, hermano, eso es perverso. Asegurar que Dios hizo eso sabiendo que el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo de Dios viviendo en uno, imposible. ¿Sí ve? Y el Señor lo confirma claramente para niños en Jeremías 31, 31 al 33. Entonces, muy importante, hermanos. Entonces fue por esa fe ciega
a su Torá oral, o Talmud, o mandamientos de hombres, o tradición de los ancianos, o pluma mentirosa de los escribas. Que Pablo, cuando pertenecía a esa mafia, como lo dice Gálatas 1:13, Pablo dijo que aborrecía a muerte a Cristo y a su iglesia. Tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo era parte de esos. Pablo era un fariseo. Pablo era de la cúpula. Pablo pertenecía a ellos. Y así como él no le dijo no a Abraham, Pablo le dijo no a Cristo, no al evangelio del reino, no a la palabra, no a los discípulos. Por eso los perseguía. Por eso Pablo fue el que dio la orden de matar a Esteban. Importante. Es por esa fe que él tenía, una fe ciega, hermanos. Muy importante. Creencia de los fariseos y casi de todos ellos es lo contrario a la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque al judaísmo del primer siglo, hoy en día eso nada que ver, hermano. Yo, no malinterprete que yo no estoy hablando nada en contra de nadie ni de ningún judío, Dios me guarde, del año 70 para acá. No, ellos tienen sus creencias, hay que respetarse las creencias a todo el mundo, hermano, hay que respetar las creencias de la gente. Al Señor le dijeron por allá, maestro, mira, por allá hay unos que están predicando en tu nombre, y nosotros si los íbamos a impedir. No, ¿cómo los van a impedir? Déjenlos tranquilos. Bueno, tranquilo, usted no tiene por qué atacar a los testigos de Jehová ni a nadie. Hay que respetar las creencias de la gente, hermano. Eso sí, compartamos la palabra de Dios, pero más que compartirla, vivámosla, para que la gente pueda decir, yo quiero de eso. Mire ese hogar, ¿ah? Mire ese carácter. Ojo, que más de un cristiano que se llama cristiano o que son cristianos, hermano, un carácter que no. Ahí se olvidan de Dios y se olvidan de la palabra y se olvidan del Espíritu y se olvidan del hermano y acaban con todo. Entonces, el judaísmo del primer siglo lo regía esa cúpula gobernante, Romanos 2:17 al 24, con las tradiciones, costumbres y mandamientos de hombre que le imponían al pueblo. Ojo, se lo imponían. ¿Quiere una prueba? No quiere una prueba. Usted sabe que esto es un ministerio bíblico. Aquí la Biblia interpreta la Biblia. Bíblico, le voy a dar una prueba, que le imponían a los hombres que se tenían que convertir. ¿A qué? Al judaísmo, o si no, los mataban. Se los imponían. Pablo era uno. Veamos el testimonio de Pablo cuando era sicario del judaísmo. Ojo, Gálatas 1:13. Ustedes saben, le está hablando a los Gálatas, ustedes conocen, ustedes tienen en conocimiento, ustedes saben acerca de mi conducta, cómo me comportaba yo en el judaísmo. Yo le ponía el ejemplo a unos hermanos. Es como cuando Pablo Escobar, este grande, poderoso hombre de las drogas y del asesinato, del sicariato, viene un hombre que salió, lo cogieron preso, que era la mano derecha del que se llama Popeye. Y cuando él salió, le decía a la gente, no, yo cuando estaba con Pablo era un asesino y matábamos a todo el que él nos decía, todo lo que él nos ordenaba íbamos y lo cumplíamos, lo mismo que está diciendo Pablo. Entonces él le está diciendo, ustedes conocen mi conducta, también Popeye, este señor, viene, John Jairo que se llama, dice, ustedes conocen cómo era yo allá, pero ya no soy así, ya soy un hombre de bien, hasta tenía su programa. Ahora soy un hombre de bien, lo mismo Pablo. Ustedes conocen mi conducta cuando yo estaba en el judaísmo, o sea, en esa organización criminal que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, o sea, con todo odio contra la iglesia de Cristo, contra los discípulos del Señor, contra la palabra de Dios, contra el establecimiento del reino. Pablo los sapea aquí los está sapeando, los está acusando. ¿Sí ven? Y mire lo que Pablo asegura que él hacía como parte de ese judaísmo o de esa mano asesina de esa organización en Hechos 26:11. Mire qué lindo. Y muchas veces, ojo, no una, muchas veces en la Biblia, son muchas veces,
No todo lo que hizo Pablo y lo que dijo quedó escrito, solamente unas partecitas muy pequeñas. Usted sabe, sirviéndole al Señor en tantos años, ese hombre que donde iba esa palabra por toda parte, y para escribir 15 cartas, 14, todos los años que estuvo sirviéndole al Señor. No, muchas cosas, por eso dice muchas veces. Aquí está lo poquito que quedó escrito. Castigándolos a los cristianos, o sea, a los judíos que se habían convertido al Señor, que le habían creído al Señor, a esos judíos del pueblo que eran Eleazar, o los que necesitaban la ayuda de Dios y que aceptaron la venida del Mesías y que lo aceptaron como el Mesías, aceptaron la palabra del reino, aceptaron el evangelio del reino. Entonces dice, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, ¿verdad? No, dice, no había sinagoga donde yo sabía que ahí estaban, que iba y los castigaba, castigándolos, los forcé. Como cuando le dicen a la gente con una pistola aquí, o blasfemas contra Cristo o te mueres. Los forcé a blasfemar. ¿Sí ve? O sea, que cuando el Señor dice de que los fariseos y todos los judíos se aferraron a la Torá oral o Talmud o mandamientos de hombres, es porque los forzaron. Pablo aquí lo asegura, que donde él iba y los forzaba, castigándolos, o sea, no dándoles consejo, castigándolos primero en toda la sinagoga, y los forcé a blasfemar. ¿Contra quién? ¿Contra quién la blasfema? Contra lo que ellos creían. ¿Y que creían? En el evangelio del reino, en Cristo, en el establecimiento del reino de Dios, en el establecimiento de Dios como rey, Dios, la teocracia. ¿Sí ve? Y dejaron a un lado los mandamientos de hombres. ¿Sí ve? Qué hermosa es la palabra. Y enfurecido sobremanera. ¿Usted sabe lo que es sobremanera? O sea, que usted diga de mí, de que me vio iracundo sobremanera. O sea, que todo límite se fue. Ahí salió por esta boca fuego, serpientes. Hermano, como dice el Señor, veneno de áspid. Miren, enfurecido sobremanera. Contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que creyeron al evangelio del reino, le creyeron a Cristo, creyeron como ser hijos de Dios, se convirtieron al Señor. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, o sea, no importa dónde fueran, allá iban, los obligaban. ¿Sí ven? Por eso es que por ahí les dice Pablo a unos: oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para que se alejaran de Cristo? Ah, no, los obligaban. Ya cuando Pablo salieron ejércitos contra Pablo, hermanos. Muchos juraron que no volverían a comer alimento hasta que no mataran a Pablo. Ojo, el mismo odio de Pablo que les transmitía el Talmud, y que enseguida vemos de dónde salió eso, del Talmud, de la Torá oral, de los mandamientos de hombres. Un judaísmo lleno de odio, el del primer siglo, y hoy en día todos esos mandamientos y sigue igual, porque todo está escrito, aunque ellos no practican ese odio. Pero el primer siglo, totalmente. Pablo es un testimonio. Los que juraron matar a Pablo, no comer, morirse de hambre hasta que mataran a Pablo, ahí volverían a comer. Miren, yo creo que se murieron de hambre, que a Pablo lo mataron mucho después, fue en Roma. Entonces, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué tremendo. Así que, como Pablo, que el judaísmo, en el judaísmo invalidó la palabra de Dios hacia el rico, invalidó la palabra de Dios, invalidó la palabra de Abraham, de Moisés, de los profetas, de Jesucristo, de los discípulos. ¿Sí ven? Por esa fe fue que le dijo no a Dios. Entonces, ¿qué estableció el rico con ese no rotundo contra Dios y su palabra? Que la cúpula solo obedece a su Torá oral, o Talmud, o mandamientos de hombres. ¿Sí ven? Mandamientos de, o pluma mentirosa de los escribas, de la cúpula. Ojo, de los intérpretes de la palabra de Dios, que el Señor los acusa en Mateo 23. No se le olviden, Mateo 23, versos 1 al 4. Y ese odio y ese amor ciego por el Talmud, por la Torá oral, por mandamientos de hombres, por esos 30, por toda esa palabra de ellos,
lo sustenta con cientos de versos contra Dios, contra la palabra de Dios, contra los Eliezer, los pobres del pueblo. Mire, le doy solamente algunos versiculitos, ya vamos a terminar. Uno de los libros del Talmud, o uno de los tratados de ellos, se llama Tevamot 20a, página 116. O sea que usted lo puede buscar esto en internet y ahí le va a decir esto, el Talmud, o la Torah oral, o los mandamientos de hombres. Muy importante. La Biblia dice que los mandamientos de los rabinos deben ser obedecidos. ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué ellos obligaban al pueblo? ¿Sí ven por qué Pablo se enfurecía contra los que seguían la palabra de Cristo, el Evangelio del Reino? Porque usted ve por qué ellos lo acusan al Señor Jesucristo en Marcos, hermano, en Marcos. Vamos a leer Marcos. Miren, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? ¿Sí ven? O sea, están reprochando a Cristo. ¿Por qué? Por el amor ciego que ellos tenían hacia esa Torah oral, los mandamientos de hombres, o Talmud, o pluma mentirosa, los escribas, como les acusa el Dios eterno. Ojo, el Dios eterno. Entonces, aquí lo dice, la Biblia dice que los mandamientos de los rabinos deben ser obedecidos. Por eso ellos aquí con furia le dijeron a Cristo, ¿por qué? ¿Por qué? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque aquí el Talmud, su Torah oral, o mandamientos de hombres, escrito por hombres sin inspiración de Dios, que la Biblia es la única inspirada, ella dice que hay aquel que todo que le quite o le agregue a la palabra. Dice, la Biblia dice que los mandamientos de los rabinos deben ser obedecidos. Por eso le decían aquí al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permites que tus discípulos no obedezcan la ley de los ancianos? Las costumbres de los ancianos, las tradiciones de los ancianos. Torah oral, Talmud, muy importante. Hermanos, esto es profundo, pero bíblico, maravilloso y contextual e histórico. ¿Y por qué? Porque entonces ellos le decían de que había que obedecer a los rabinos. Miren lo que dice el Talmud en otro libro, otro tratado, Baba Batra 12a, página 59. Ustedes pues escuchen, anota esto y lo busquen en internet y le va a decir exactamente lo mismo, sacado del Talmud. Los rabinos o escribas son mayores que los profetas de Dios. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Con qué autoridad le confrontaban a Jesús? Porque el rico o la cúpula tenía otra fe, tenía una Torah que dicen que se las dio Dios en el monte Sinaí, lo cual es mentiras. Fueron puros mandamientos de hombres, 36 tomos. ¿Sí ven? Aquí lo dice Baba Batra 12a, página 59. Los rabinos o la cúpula gobernante son mayores, o los ancianos, que los profetas de Dios. ¿Sí ven? Bueno, ¿de dónde? Así que este era el pensamiento judío del primer siglo, hermanos. Que los fariseos, los escribas y la cúpula en general eran justos y había que obedecerlos. Por eso es que el Señor les dice en Lucas 16, ahí antecito de Lázaro el rico, les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Se justificaban y había que obedecerlos e imponían como Pablo. Dice que les imponía y los hacía blasfemar para declarar su Talmud como la palabra eterna. Que se la dieron en el monte Sinaí. Pablo era uno de esos. Por eso que, ¿usted por qué cree que Pablo después dio por basura todo esto? ¿O qué fue lo que dio por basura? ¿Qué mentiras nos han enseñado, hermanos? Esto, tradiciones y costumbres, todas esas mentiras. Hubo tradiciones de sus padres que tranquilos, que está bien y que son aceptadas, pero eso se refiere a los mandamientos de hombres. Pablo los acusó todo el tiempo, por eso todo ese judaísmo se hizo enemigo de Pablo, porque Pablo les conocía todos sus secretos y Pablo era la mano criminal de ellos, que después viene y lo señala con toda autoridad porque él había salido de adentro. Entonces, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones.
Dice que todo lo que ellos se justificaban delante de Dios era una abominación. Ojo, qué terrible y qué peligro, hermanos. Mire lo que dice Agigag 27a, otro de los tratados del Talmud. Establecemos que ningún rabino alguna vez pueda irse al infierno, jamás. Porque el Señor los está confrontando aquí en Lucas, Lázaro y el rico. Porque ellos tenían una creencia, no alcanzo a mencionarla hoy, ellos tenían una creencia, que lo dice Flavio Josefo, lo dice su Talmud, ellos creían, ellos sacaron eso de Egipto y de Babilonia, ellos creían de que cuando ellos murieran, como eran ricos y justificaban sus riquezas como que era el favor de Dios, aborrecían a los pobres, los llamaban malditos, que porque no conocían la palabra de Dios, ellos conociéndola la pisoteaban, como el Señor los acusa en todo el Nuevo Testamento, en Romanos 2, 17 al 24. Léalo por favor otra vez. Entonces, en Lucas, él les dice, él es lo que lo está diciendo, ustedes que dicen que cuando se mueren, que creen que van para el cielo, mire que aquí en esta parábola les voy a mostrar que ustedes son los que van para condenación. Totalmente lo contrario. Y el que ustedes dicen, Lázaro, que es maldito, que está lleno de llagas, porque ellos les impusieron esas llagas, les impusieron esa Torah oral, o mandamientos de hombres, o Talmud, o costumbres de los ancianos, o la pluma mentirosa de ellos. Se las impusieron al pueblo, los llenaron de llagas. Y eso creían. Por eso el Señor les dice, en Marcos 7:3, de que los fariseos y todos los judíos se aferraron al Talmud. ¿Pero por qué? Porque se los imponían. Bueno, el Señor los acusa en el verso 13 de que les impartían eso y que les transmitían esa enseñanza de uno en uno. Y cuando alguno le creía al Señor, ahí mismo iba Pablo, iban los asesinos a hacerlo blasfemar, a maltratarlo, a acabar con él. Bueno, para niños. Dice Sanedrín 11:1, página 601. Mire, lo mismo que Lucas. Todos los israelitas son justos y heredarán la vida eterna. ¿Sí ven? Porque el Señor los confronta en el rico y Lázaro. ¿Sí ven? Cómo la Biblia interpreta la Biblia y usa todos los escritos de ellos. Miren, fácil. Todos los israelitas son justos, todos. Dice el Talmud, o su Torah oral, o la que Netanyahu quiere poner como la constitución de ese Israel del Medio Oriente. O la que este señor que tiene el Tashema o el Talmud en español por todas partes dice que es su única y verdadera y eterna Biblia, el Talmud. Usted lo escucha. Esto no se encuentra, hermano. Pero gloria a Dios por los que estamos estudiando. Esto no es para mucha gente. Esto no es para mucha gente, porque la gente que le gusta el teterito y el mantenimiento, no, esto les hace daño, los indigesta, no lo entiende. A pesar de que también explicado, mire, vamos en la 24ª enseñanza. Todos los israelitas son justos y heredarán la vida eterna. En Sanedrín, folio 88, C2 y folio 99, C1, dice, el Mesías cuando venga dará al judío el dominio del mundo y todos los pueblos serán subyugados por los judíos. ¿Sí? Gitín 56b y 57a dice, Jesús se está quemando para siempre, eternamente, en un infierno de excremento, junto con Tito y Balaán. Tito, el que destruyó Jerusalén en el año 70, y Balaán, que quería proferir maldiciones contra los judíos. Pues, hermanos, en otro libro, Sefer Or Israel 177b, dice, el judío que derrame sangre de un gentil ofrece a Dios un sacrificio agradable, un sacrificio de olor grato. ¿Sí ven? Libro de odio. Así era. Estamos hablando, centrados en el primer siglo. Y esto lo escribieron después, algunas cosas las escribieron después, porque tenían cosas escritas terribles. Inmediatamente después del Mesías, ahí mismo escribieron esto. Asesinar a un gentil es lo mismo que matar a un animal salvaje. Sanedrín 59a. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí ven? ¿Por qué el Señor los acusa y les pone esta parábola, hermano, del rico y Lázaro? ¿Por qué? ¿Por qué?
Aborrecían a Dios, aborrecían la palabra de Dios, aborrecieron el reino de Dios, aborrecieron al Hijo de Dios, el Mesías de Dios, aborrecieron los discípulos del Señor. Que a mí me aborrece, a mi Padre aborrece. Él les declaró muchas veces que lo aborrecía, sin causa. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos. Es por eso que es tan poderoso el no del rico. Muy poderoso. Porque su Torah competía a muerte, la Torah oral de ellos, o el Talmud, o mandamientos de hombres, o costumbres de los ancianos, o la pluma mentirosa de ellos, competía a muerte contra la palabra de Dios. ¿Sí ven? Tremendo. Porque esta palabra, rico y Lázaro, fue la última confrontación que el Señor tuvo con ellos. La última. Entre la fe de Abraham, la palabra del Señor, Él como la palabra del Dios vivo, y las creencias talmúdicas de ese gobierno del primer siglo. Ojo, del primer siglo. Del primer siglo. Qué importante, hermanos. Así que, tremendo, hermanos, que podamos entender estas maravillas acerca de la palabra de Dios y estos dos árboles. El mismo árbol, costumbres y tradiciones de los hombres, y la palabra bendita de Dios, lo mismo que ocurrió en el Edén. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por tu bendita, preciosa y eterna palabra. Señor, gracias porque nos estás edificando, Señor, tú interpretando tu palabra. Señor, Espíritu Santo de Dios, gracias por guiarnos, Señor, a través de tus escrituras, Señor, porque ¿quién mejor que tú puedes enseñar y traducir, Señor, e interpretar lo que tú mismo ideaste y dejaste escrito e inspiraste? Te bendecimos y te damos toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, bendito es el Señor. Comparta la palabra del Señor, hermanos. Comparta. Va a haber alguien que le va a interesar la palabra del Señor. Y gloria a Dios, congréguese, hermano, para que escuche la palabra preciosa, la palabra de Dios, porque toda la palabra del Señor es preciosa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que, qué bendición, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos.